Buenas noches con todos nuevamente. Mi nombre es Antonio Vargas, asesor de investigación de la empresa Integral y su moderador en esta ponencia. Sean bienvenidos al taller especializado nombrado Dónde encontrar información de calidad para tu tesis. Este taller es presentado por la empresa Integral Investigación. ¿Pero quiénes somos? Somos una empresa constituida con más de 4 años en el mercado, con amplia experiencia en la asesoría de tesis. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con más de 100 universidades a nivel nacional e internacional, en los niveles de pregrado y posgrado, con más de 100 asesorías exitosas y un 100% de efectividad. Sin embargo, a lo largo de nuestra trayectoria nos hemos encontrado con grandes dudas que no permiten a los tesistas concluir con su proceso de titulación. Por ello, este y los futuros talleres elaborados por Integral Investigación tienen como propósito brindar información práctica y útil para el desarrollo de sus tesis. Hoy tendremos como ponente a El Arancaya, maestrando en investigación científica e innovación, quien forma parte del equipo de especialistas de Integral. Él también está especializado en matemática, computación e informática. Es docente de profesión y bueno, en el perfil personal es apasionado por las conversaciones que contribuyen al fortalecimiento de argumentos a favor del desarrollo de acciones sustentables, amante de la música y del consumo de contenido inspirador. Bien, sin mayor preámbulo, los dejo a cargo de nuestro ponente. Adelante, Elar, te escuchamos. Listo. Buenas noches con todos. ¿Se me escucha? Creo que sí. Listo. Muy buenas noches con todos. Gracias por su asistencia a este taller, el cual está dirigido a resolver un poquito o darnos algunos puntos de ayuda para la resolución de nuestra tesis o cualquier trabajo de corte investigativo que necesitamos desarrollar dentro de una institución tal vez, o como alimentando lo que viene a ser nuestra hambre como investigadores o profesionales en el mejoramiento de nuestras respectivas ramas de desarrollo. Como bien dijo nuestro compañero, somos parte de la empresa Integral. El día de hoy estamos presentando este taller, para lo cual es muy importante su participación. Voy a reiterar esto para que ustedes puedan participar a través de preguntas sobre cualquier duda que se vaya a ir desarrollando dentro del desarrollo de los temas. Cualquier pregunta que ustedes apenas tengan, pueden ir copiando ya sus preguntas a través del chat para poder hacer la resolución de las preguntas. Obviamente, intentamos de que esas se alineen a lo que vienen a ser los contenidos del taller y no se vayan un poquito fuera de ellos, para inclinarnos y desarrollar con mayor profundidad lo que viene a ser el tema de hoy. Entonces, vamos a retomar lo que vienen a ser las diapositivas. Listo. Ahí creo que ya se nota bien. Listo. Entonces tenemos redacción de un trabajo de investigación. Entonces, ¿qué entendemos para cuando hacemos una redacción de este tipo de trabajos? Pues primero, el trabajo de investigación puede incluir diferentes formatos. Los más conocidos, por decir así, podría ser la tesis y los artículos de investigación. Cada uno con sus respectivas exigencias, pero con ciertas similitudes bastante marcadas en cuanto a las estructuras que tienen. Obviamente, la mayor diferencia entre ambas puede ser la extensión de las mismas, donde la tesis se da un mayor espacio para desarrollar todo lo que quieres expresar, y los artículos son una versión un poquito resumida de ellos. De la misma forma, las exigencias están dadas, en el caso de las tesis, usualmente por las universidades, quienes utilizan este formato para una forma de requerimiento para poder alcanzar lo que viene a ser un título profesional o de bachiller, o en el caso de las maestrías y doctorados. Entonces, como un documento que sustenta ese nivel de preparación sobre una temática en particular. Entonces, el día de hoy lo que nos vamos a centrar es para los contenidos que van a ir dentro de esta investigación, porque recordemos, mucho de lo que va a ir dentro de la investigación no es nuestra opinión directa, sino es la recopilación de información sobre un tema en particular dado por un conjunto de personas capacitadas en el tema, que han desarrollado investigaciones
y que han plasmado esos contenidos a través de diferentes formatos, como pueden ser libros, revistas, algunas ponencias, mismas tesis y mismos artículos de investigación. Entonces, lo importante es reconocer a la hora de poder llenar nuestro trabajo con esos contenidos, saber cuál de esos contenidos son correctos o adecuados y cuáles estarían, los podríamos descartar como una buena fuente de información. Para hacernos una idea, esta información que nosotros vamos a recabar de otras fuentes van a alimentar no solamente una idea básica tal vez de lo que tenemos de nuestra estructura de tesis, no solamente va a alimentar lo que vienen a ser los antecedentes y el marco teórico, sino que tiene una participación integral en toda nuestra investigación. Si nosotros recurrimos, como vemos aquí, a la estructura de una tesis, mucho de lo que vamos a decir, como recalco, no es nuestra opinión de forma directa, sino el sustento de otras opiniones. Y eso se va a introducir, como vemos aquí, en el capítulo 2, marco teórico. Es, digamos, donde más nutrido va a estar de ese tipo de contenidos, porque va a estar presente dentro de nuestros antecedentes, ya sean nacionales, internacionales o locales. Entonces ahí necesitamos esa referencia directa de otras investigaciones. Usualmente están dadas por tesis y artículos de investigación. De la misma forma, las bases teóricas desarrolladas también dentro del marco teórico, también va a ser la recopilación de todas las posturas dadas acerca de uno de los temas sobre las variables que vayamos a abordar. Entonces, como un desarrollo, tal vez los términos que conocen como un estado del arte, acerca de la evolución de la variable a través del tiempo para llegar al entendimiento que tiene en la actualidad acerca de esa variable. Entonces es importante poder también referenciar de forma adecuada y recurrir a trabajos de investigación, como recalco, libros, tesis, artículos de investigación de preferencia, pero también podemos ahí introducir algunos elementos como pueden ser las normas legales del país, la información dada por otras instituciones a nivel nacional e internacional, como pueden ser los ministerios, si vamos a desarrollar un trabajo de salud, la información dada por el ministerio, o en el contexto actual de COVID, también es importante recurrir a la evolución que ha tenido en los lineamientos nacionales acerca de ese tema en las diferentes áreas, no solamente en la parte netamente de salud, sino en educación, en la parte laboral, en la parte económica a través de la reactivación económica que se ha venido dando paso a paso. Ahora, es donde es más vistoso lo que nosotros vamos a ver ahora para poder llenar con contenidos, el marco teórico. Pero también recordemos que en otras partes también puede influenciar. Por ejemplo, cuando nosotros vemos otras investigaciones, podemos ver el marco metodológico, el cual ellos han utilizado, y poder evaluar si esa metodología que ellos han implantado en sus investigaciones se alinea a los intereses que nosotros tenemos para nuestra investigación. Es decir, si el tipo de investigación y el nivel de investigación que ellos han hecho puede ser similar al nuestro, igual del diseño de investigación, de la población y el universo que están utilizando ellos en su análisis. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un trabajo para estudiantes, entonces podemos ver diferentes opciones. Pueden ser estudiantes de colegio, de primaria, pueden ser de secundaria, o pueden ser de educación superior o maestrantes. Entonces, el ver cómo ellos han hecho el manejo de este tipo de poblaciones también es una referencia para nosotros a poder utilizar en nuestra propia investigación. De la misma forma, la muestra o la extensión o tamaño de la misma también es importante. Y uno de los puntos más importantes que yo les recomendaría también tomar en cuenta es el instrumento. Para el desarrollo de un tema en particular, nosotros obviamente utilizamos un instrumento para recopilación de datos. Bueno, para esa variable que nosotros queremos analizar, puede haber muchos instrumentos. Por ejemplo, para analizar la calidad del servicio, uno de los instrumentos más utilizados es el SERQUAL. Entonces, podemos ver en otras tesis si hacen uso de ese instrumento y si se alinean nuestros intereses, puede ser que nosotros lo utilicemos. O si no queremos utilizar ese instrumento SERQUAL, podemos analizar otras investigaciones para poder ver otras opciones para utilizar. Otro punto importante donde también se concentra bastante de estas fuentes va a ser en
la discusión de datos, que nosotros vamos a ver. Sí, en el capítulo 5 usualmente también tenemos una parte que es discusión de datos, en donde nosotros contrastamos los resultados que nosotros hemos obtenido con los resultados de otras investigaciones y podemos ver si hay una similitud en los resultados obtenidos o tal vez, caso contrario, no se asemejan y podemos hacer ese tipo de comparaciones para fortalecer lo que viene a ser en esta investigación. Obviamente, esta parte de discusión de resultados también se va a unar a los antecedentes que nosotros hayamos puesto en nuestro marco teórico. Pero también podemos añadir otras referencias que no hayamos puesto ahí y mencionarlas. También podemos tomar el glosario, que también usualmente puede estar incluido en el marco teórico como definición de términos o definición de términos básicos, en donde vamos a utilizar algunas definiciones y esas definiciones no las vamos a dar nosotros, sino tenemos que utilizar otras referencias. Una buena referencia puede ser la legislación, porque muchas de las leyes que nosotros podemos analizar pueden presentar las definiciones en el entendimiento del formato peruano, ¿no? Un formato peruano, digamos, para el manejo de estrés laboral. Entonces, ¿qué entiende el Estado peruano por estrés laboral? Y lo puede poner de forma precisa ahí. Nosotros deberíamos de rescatar eso porque sería una referencia más clara en el entendimiento de ese término en el Perú, ¿no? Tal vez a diferencia de otros lugares. De la misma forma, en el planteamiento del problema, vamos a utilizar algunas referencias y de la misma forma como en la parte metodológica también podemos utilizar de forma referencial esto para nosotros establecer nuestras preguntas, nuestra formulación, nuestros objetivos, nuestra justificación y limitaciones de forma referencial para ver si es que se alinea o no con nuestros intereses. Ahora vamos a manejar lo que vienen a ser que son fuentes de información como nosotros veíamos antes. Yo he dicho, digamos, de forma general, pero una definición que podríamos manejar es que son todos aquellos medios de los cuales procede la información. Esta información usualmente se alinea a que es una información que satisface las necesidades de conocimiento de una situación o problema presentado y que posteriormente serán utilizados para lograr los objetivos esperados. Entonces, obviamente este enfoque centrado en una situación o problema es lo que alimenta nuestra investigación, ¿no? Digamos que la investigación que nosotros queremos realizar parte de ese problema que nosotros queremos abordar, darles solución o analizar dentro de, es un problema que usualmente surge dentro de nuestro ámbito laboral, ¿no? Y sobre el cual queremos profundizar. Entonces necesitamos utilizar estas fuentes de información para hacer tratamiento adecuado de este problema. Ahora, ¿dónde puedo encontrar esta información? Entonces, podríamos decir que podemos encontrar en dos grandes, por decir así, almacenes. Unos vienen a ser los bases de datos. Ahora, este término usualmente está inclinado a base de datos como si nosotros viéramos un Excel, que hay bastantes numeritos, ¿no? Pero la base de datos también es una terminología que se extiende a la parte de investigación, donde base de datos bibliográficos o base de datos de investigación son las recopilaciones de publicaciones de contenido científico-técnico. Entonces, ¿en qué formatos vienen? Vienen como artículos, vienen como libros, como tesis, como congresos, entre otros. Son de contenido temático, o sea, que abarcan una temática o contenido en particular y que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. Listo. Luego también tenemos los repositorios, que es una versión bastante cercana a lo que viene a ser una base de datos. Dice, un repositorio es un espacio centralizado donde se almacena, organiza, mantiene y difunde información digital, habitualmente archivos informáticos. Dentro de estos existen tres tipos principales de repositorios: los repositorios institucionales, los repositorios temáticos y los repositorios de datos. Los que más vamos a trabajar hoy día son los repositorios institucionales, que como bien dice su nombre están unados a una institución, lo cual usualmente, o vamos a abordar en este caso, son las universidades. Cada universidad se ha centrado en poder hacer eso. Digamos que hace muchos años, tal vez muchos que ustedes han estudiado en los 2000 en la universidad, la forma en que nosotros recopilábamos este tipo de información era ir a una biblioteca. Entonces era un formato físico para el cual nosotros podíamos acceder a libros puntualmente, pero también tenía un apartado donde podíamos ver revistas y un apartado donde también podríamos
encontrar las tesis. Entonces nosotros íbamos y decíamos, buscábamos en el catálogo que nos podían presentar en una computadora de forma física o un menú y nosotros ver qué tesis yo quería elegir de ahí. Y ya se la daban de forma física y uno hacía un registro para luego poder reacceder a esa información. Pero ahora, como dicen, estos formatos digitalizados en la modernidad y en la digitalización actual, permite hacer toda esa búsqueda de forma más inmediata a través de medios digitales. Ahora, también hemos hablado del término trabajos de investigación, que es un término, digamos, que es bastante genérico para referirse a qué. Pues un trabajo de investigación es un estudio sobre un fenómeno o hecho, presente o pasado, de diversa índole, el cual requiere de un proceso de búsqueda de información documental a través de encuestas y o entrevistas, de acuerdo al tema o hipótesis planteada, y al final mostrar las conclusiones del estudio de manera ordenada en un documento impreso o digital. Entonces, cuando nos referimos a trabajos de investigación, uno de los principales exponentes de esto, y tal vez para el interés de la mayoría de los asistentes, viene a ser la tesis. Entonces, la tesis es un documento que contiene un trabajo de investigación en torno a un área académica determinada. Implica el desarrollo del diseño y su implementación. Dicho documento debe ser original e inédito y supone además una sustentación pública ante la comunidad académica en general y la aprobación de un jurado que lo evalúa. Lo que tenemos bastantes puntos interesantes para entender bien qué es una tesis. Aparte de ser un documento que para la mayoría de personas puede ser algo muy pesado, o incómodo o agotador a la hora de hablar, pero es un documento que tiene bastante valor al momento que nosotros nos ponemos como ese gorrito de investigadores, ¿no? Entonces, para eso nosotros intentamos hacer un desarrollo adecuado, o sea, que tenga un buen diseño, una buena implementación, utilizar el método científico para la rigurosidad de nuestros datos y a partir de esta seriedad que nosotros le vamos a dar, poder dar un producto tan bueno que goce de la apreciación de nuestros pares y de como dice la comunidad académica en general. Y sobre todo en cuanto a la aprobación del jurado, puntualmente, porque, digamos, si nosotros hacemos esta tesis, usualmente va a estar aunada a la evaluación de una universidad. Como bien dice la legislación peruana, la tesis está considerada como un formato para la obtención de distintos grados, bachiller, grado profesional, grado de maestría, grado de doctor. Entonces, esa aprobación de los jurados que son impuestos por la institución para la evaluación de nuestro trabajo y dándole la rigurosidad del caso para hacer una exposición de trabajos de calidad a nivel investigativo. Ahora, hemos visto más o menos los formatos en los que vienen, una idea en general de lo que nosotros podemos analizar o tomar en cuenta como fuentes de información, algunos puntos, pero de forma práctica, cuando yo me encuentro con un documento y yo digo, ¿este documento me sirve o no me sirve para mi trabajo? Entonces, ¿qué puntos yo puedo tomar en cuenta para esto? Un punto es tomar en cuenta, primeramente, de que las investigaciones, tanto artículos como tesis, usualmente tienen una estructura, como vimos anteriormente. Y esa estructura usualmente se respeta para todas las mayoría de universidades. Digamos, todos no manejan un formato idéntico, pero sí bastante similar, a partir del cual yo puedo rescatar o analizar la información de una forma más directa. No es como un libro, digamos, una obra literaria, donde todo es una narración y no hay una estructura fija donde yo pueda dividir, ¿no? Pero en el caso de las tesis sí tienen esa estructura bien definida, donde yo puedo ir a cada uno de los apartados y buscar la información precisa. Ahora, y yendo a los 5 criterios que podemos plantear nosotros, uno sería la presencia de las variables. Ahora, esto puede parecer obvio. Es como que decir, yo voy a analizar el estrés. Entonces, ¿dónde puedo buscar eso? En el título, ¿no? Voy a una indagación, busco, si el título tiene estrés, es adecuado. O sea, sí va, porque si me saliera, un término, no sé, de relajación emocional. Entonces, está un poquito lejos de nuestro tema. Ahora, ¿por qué digo que puede parecer obvio? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un primer abordaje sobre un tema, nos vamos a dar cuenta que nuestro
nuestra concepción que tenemos sobre esa variable en verdad sí ha sido desarrollada en el tiempo y puede tener un nombre muy particular, como en el caso que yo les ponía, estrés. Ahora, el estrés es un término, digamos, de materias psicológicas muy general, pero el desarrollo de este ha ido evolucionando a partir del tiempo y ha habido diferentes autores que han podido darle un approach o un acercamiento particular. Por ejemplo, algunos al estrés lo aunan al trabajo. Entonces, ese estrés particular que se genera en el ámbito laboral, ¿cómo se le llama en términos general? Estrés laboral. Pero también tiene otra terminología, como síndrome de burnout o el desgaste emocional, de desgaste ocupacional también. Entonces, mientras nosotros vamos trabajando estas variables, podemos encontrar diferentes términos para analizar una idea que yo pueda tener básica. Entonces, la presencia de variables va dedicada a eso. Luego de una investigación inicial, yo puedo aterrizar en que mi variable se va a llamar de tal forma. Digamos, se va a llamar síndrome de burnout. Entonces, a las siguientes búsquedas que yo voy a hacer, yo ya no voy a buscar estrés, ni estrés laboral, sino la presencia que yo voy a buscar en los títulos va a ser síndrome de burnout. Y usualmente eso me va a indicar que el desarrollo que ver dentro del trabajo que yo he buscado, lo voy a desarrollar a partir de esa teoría. Y tal vez voy a utilizar instrumentos que yo también he tomado en consideración para la investigación. Pues, he ahí la importancia de la presencia de las variables. Otro punto esencial son las exigencias de la universidad o la institución evaluadora, que también puede ser si es que vas a presentar un artículo artículo científico en una revista, esa sería la institución que te va a evaluar la calidad de tu trabajo, ¿no? Entonces, cada universidad tiene cierta potestad de exigir ciertas condiciones en tu trabajo. Obviamente a nivel de Perú, en general sí se maneja una misma línea. Pero, por ejemplo, te pueden dar exigencias tales como la antigüedad de tus antecedentes. Te pueden decir, tus antecedentes solamente pueden tener 5 años de antigüedad. Entonces, tú tienes que regirte eso a la hora de buscarte información. Pues, al final vamos a ver cómo yo puedo desarrollar una búsqueda de esa forma y concentrarme solamente en tal vez los 5 años de antigüedad, o tal vez dicen 10, o tal vez dicen 3. Obviamente hay que tener en cuenta de que mientras más actualizados supuestamente son nuestros contenidos, es que ha tenido un mayor tratamiento histórico. Si yo voy a contenidos muy antiguos, puede haber sido que estén en sus primeros pasos el tratamiento de esos temas o variables. Pero lo más importante es tener, digamos, lo que está en boga, lo que está nuevo, lo que está más desarrollado. Entonces, esa exigencia que te puede dar la universidad, en el caso de antigüedad, en el caso de decir, ya, no quiero un mayor porcentaje, por ejemplo, de referencias que sean artículos. No quiero tesis. Entonces, tienes que buscar más artículos que tesis. O te pueden decir, no quiero que trabajen con páginas web, o te dan un mínimo de porcentaje de participación de páginas web dentro de tus contenidos o fuentes. Entonces tú tienes que buscar más artículos, más libros y buscar opciones que se alineen a lo que te exige la universidad. Porque al final esa es la institución que te va a hablar. Tú puedes decir, no, yo creo que es de otra. No, pero la universidad te va a imponer esas normas a las cuales al final tú tienes que alinearte lo más posible. Igual eso de la antigüedad puede ser discutido porque también necesitamos tener un desarrollo histórico y ir a fuentes iniciales, definiciones de los primeros autores que también son importantes dentro de nuestro contenido. Entonces, esos serían los 2 primeros puntos. El tercer punto, diciéndolo de forma respetuosa, va a ser el ranking nacional de universidades según investigación. ¿Por qué? Porque el Estado, a través de SUNEDU, se ha encargado de hacer un ranking de la calidad a partir de la investigación. Entonces, nosotros podríamos argumentar que las universidades que están en mejor puesto deberían ser nuestras fuentes más cercanas de información, porque, digamos, en su mayoría van a tener trabajos de investigación de mayor calidad. Entonces, deberíamos acercarnos a esas sobre otras instituciones que tal vez están en los últimos puestos. Ahora, esto es con todo el respeto del mundo. ¿Por qué? Porque así como muchas de las universidades que están en los primeros puestos o de mayor prestigio, pueden tender a tener investigaciones de buena calidad. Pero eso no quiere decir de que las que están en último lugar, en su totalidad, no existan investigaciones de calidad, sino que tal vez puede tender a ser más reducido. Pero sí podemos encontrar una o que otra investigación que sea relevante para nuestro estudio, sobre todo cuando tal vez la carrera no es tan
no está masificada dentro del país. Por ejemplo, hay me parece una carrera de ingeniería marítima que aunada a la Universidad del Callao. Entonces, no hay muchas fuentes. Entonces, uno tendría que ir a una de las fuentes más cercanas ante la limitación, ¿no? A pesar de que no están en los primeros rankings. Pero sí es una referencia a tomar en cuenta para darle más valor a nuestras fuentes. ¿No? Es decir, esta fuente yo la he utilizado porque es una investigación que está en los primeros puestos. Eso es un excelente argumento para darle validez a tus fuentes. En el punto 4 tenemos páginas de instituciones estatales o mundiales. ¿De qué quiere decir esto? Si yo quisiera trabajar, por ejemplo, un tema de educación, ¿cuál sería una institución relevante para mí? El MINED. En educación superior también podría ser SUNEDU. Si quisiera trabajar de investigaciones sobre salud, tendría que recurrir de cierta forma al Ministerio de Salud. ¿Qué información me brinda? A partir de sus páginas web, o a través de sus documentos, o a través de las mismas leyes de cada uno de los ministerios. O en el ámbito, como dice, mundial o internacional, si yo quiero trabajar sobre el trabajo, tengo que ir a la organización, a la Oficina Internacional de Trabajo, que también me da esa información. De salud también tendría que ir a WHO, Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay muchas instituciones a nivel internacional que se pueden alinear a nuestra investigación y que también es excelente tomarlos ellos como referencia a nivel internacional. Como quinto punto, tenemos al marco legal peruano. El marco legal peruano obviamente son todas las directrices o lineamientos bajo los cuales funciona digamos, todo lo que funciona en el Perú. Si yo quiero analizar la parte educativa, cómo funcionan los colegios o un aspecto de ellos, tengo que ver cómo el Estado peruano se rige o establece algunos lineamientos a partir de esos temas. Puede ser en materia de derechos laborales, puede ser en materia de educación en general, puede ser en materia de salud, de sistema de salud, por ejemplo, de brechas de género, brechas económicas. Entonces, es muy importante tomar en cuenta el marco legal peruano como referencia para lo que yo estoy tratando dentro de toda mi investigación. Entonces, estos 5 criterios son criterios, digamos, generales. Podemos poner ahí unos más, unos menos, pero es lo que nosotros hemos tomado en cuenta como los más relevantes a la hora que nosotros buscamos una fuente, un trabajo de investigación y poder analizarlo, ¿no? De forma básica, tienen las variables, listo. Es de una universidad con cierto prestigio, perfecto. Se alinea con las exigencias que me dice la universidad, muy bien. O es de una institución confianza, o sea, no es de una página web, no sé, bueno, trabajobonito.com, sino es del Ministerio del Trabajo o de la Oficina Internacional del Trabajo, también son fuentes importantes. Y obviamente también el marco legal peruano. Listo. Entonces, yendo en los tipos de fuentes de información, acá tal vez vemos algunos nombres conocidos para ustedes. Entonces, hemos puesto por un lado los repositorios nacionales. Entonces, ¿qué son los repositorios nacionales? Vamos a buscar en Google, repositorio institucional de la universidad tal. Como la universidad, en el caso de Tacna, la Universidad Nacional Jorge de Groma, o de la Universidad Privada de Tacna. Si estamos en Moquegua, la Universidad Nacional de Moquegua. Estamos en Cusco, la Universidad de Cusco, la Universidad Andina del Cusco. Entonces, a cada una de las universidades tienen ahí sus repositorios donde recogen tanto sus artículos como sus tesis, y si tienen la producción de libros también están presentes. Entonces, son unas buenas referencias para buscar. Obviamente acá no podemos poner todas las páginas porque hay tantos repositorios institucionales como universidades. Ahora, complementario a eso también tenemos nuestras bases de datos. Entonces, recordemos un poquito de diferencia entre repositorio y base de datos, porque los repositorios están unidos a institución que solamente vamos a considerar universidad. La base de datos, digamos, son ya intereses o de organizaciones privadas. Entonces tenemos ahí PubMed para medicina, la referencia que es conglomera bastantes investigaciones a nivel latinoamericano. Cielo con diferentes versiones, tanto para Perú, para diferentes países, México, Chile, también portugués, que es como se origina en Brasil, tiene también bastante contenido en portugués, para quienes saben en portugués. Tenemos también Scopus, Science Direct, que tal vez son los que se abren de forma más internacional. Tenemos Google Scholar, que es
como decir, uno de los más confiables, entre comillas, o sea, de los más tal vez utilizados o manoseados por lo unido que está el buscador, uno de los buscadores más populares, Google. Luego tenemos Alicia y Renati, que recogen mucha de la información de investigaciones nacionales, pero justo hace un par de meses o hace un año ya han empezado a introducir trabajos a nivel latinoamericano, o sea, de otros países. Eso habla un poquito del crecimiento de estas bases de datos para ir dando, aglomerando mayor referencias o fuentes de información para los investigadores interesados. Posteriormente vamos a hacer una pequeña búsqueda práctica para esta parte. Entonces, antes de concluir, vamos a hacer una forma práctica de cómo, digamos, hacer una búsqueda en general. Entonces, recordemos, vamos a empezar, digamos, con los repositorios institucionales de universidad. Nosotros, por estar en Tacna, yo buscaría repositorio, ¿ya? Y la universidad podemos poner directo. Universidad Nacional Jorge Basadre, ya me sale completa. ¿A qué me va a llevar? Listo, acá tenemos nuestro repositorio de la universidad. Como vemos aquí, tenemos la biblioteca de repositorio digital, investigación, tenemos libros, tenemos tesis y trabajos académicos, como veíamos hace un momento. Entonces, digamos, yo quiero trabajar algún tema en particular. Vamos a poner síndrome de Burnout, ¿eh? Damos eso hace un momento. Entonces, acá está. Acá tenemos nuestro espacio de búsqueda para ir. Aquí hay algunas opciones complementarias, años, fechas, acá la presencia de las investigaciones. Mira, podemos ver acá de forma inicial que tenemos el título, como más o menos estructurado, digamos variable, medidas preventivas de la siguiente variable, dónde está desarrollado en el distrito, pero en el Chipa, Tacna y en el año, ¿no? Y acá abajo tenemos, al parecer, un pequeño resumen. Acá tenemos el autor, Mamani Evelyn Beatriz, la universidad y el año, ¿no?, de publicación. Pues acá ya tenemos algunos filtros. Como dijimos, para retomar aquí, ya, tenemos la presencia de las variables que queremos, dale, sí. Una universidad de buen prestigio, sí. Para nosotros puede dar referencia por Tacna. Y una exigencia es el año. Entonces tendríamos que buscar investigaciones relativamente nuevas. Entonces podríamos buscar aquí síndrome de Burnout, y acá vemos, ¿no?, síndrome de Burnout en el personal de enfermería. Entonces acá tenemos el detalle de la variable y otra apartado importante es la población, ¿no? Si yo quiero analizar síndrome de Burnout en profesores, entonces estaría descartando esta investigación porque trabaja de enfermería. Tendría que buscar, si yo quisiera, de profesores, ¿no? Ya tenemos de nuevo factores sociodemográficos y laborales, síndrome de Burnout también, solo que en el año 2014. Pues podríamos estar descartando porque esta investigación es relativamente antigua. Ahora tenemos síndrome de Burnout en estudiantes. Entonces, si algo quisiéramos buscar en profesores, estaría alejando. También por el año, lo podríamos estar descartando. Entonces, sí podríamos hacer una búsqueda general, ¿no? Luego podríamos acá limitar los años. Mira, acá nos da la opción, digamos, en los últimos 4 años, del 2020 al 2022, y poder ya hacer una búsqueda más detallada, ya descartando las investigaciones un poco antiguas. Y acá tenemos una presentación general, acá también por años, ¿verdad?, para poder hacer la búsqueda en este repositorio institucional. De la misma forma podríamos buscar repositorio, Universidad Privada de Tacna, por ejemplo. Y vamos a poder ver que todos los repositorios tienen un formato, entre comillas, bastante similar. Pues acá entramos, repositorio UPT. Listo. Y tenemos acá la presentación de algunas investigaciones, acá el formato de búsqueda, aquí algunos apartados complementarios de títulos, materias. Por ejemplo, buscamos el mismo, síndrome de Burnout.
Parece, ¿ve? Tiene un formato similar, ¿no? Acá en la búsqueda, acá estamos en el filtro para avanzado, si queremos poner... Ahora, esos filtros, esta búsqueda avanzada, por un lado es bueno cuando los repositorios sí están bien optimizados, porque a veces utilizar estos compromete la abundancia de las investigaciones que se vinculan a, a la tesis que nosotros quisimos desarrollar. Entonces, habría que probar cada uno de ellos para ver qué tan buenos son, ¿no? Pero lo principal, digamos, es la información que tenemos presente, ¿no? El título, presentación de las variables, bien, el año 2018 está publicado, aunque se desarrolló en el 2016 la investigación parece. A ver, vamos a hacer el ejemplo de entrar a una de esas investigaciones y ver qué datos nos da. Entonces, acá nos presenta la información tal vez más relevante en el resumen, ¿no? En la investigación estudia la relación, entonces acá ya tenemos un objetivo, ¿no? Entonces estudia la relación entre los valores sociodemográficos y el síndrome de burnout en profesoras de educación inicial. Acá ya tenemos unos más similar a lo que planteábamos, ¿no? Ya tengo en profesoras de educación. Pues si yo quiero trabajar el síndrome de burnout en este tipo de poblaciones, esto ya sería una buena investigación a tomar en cuenta. Otras cosas que nos da este pequeño resumen que nos indica la metodología acá, método cuantitativo, tipo básica, relacional, el diseño fue no experimental, tipo transacción. Entonces, este resumen nos da parte de lo que veíamos en la estructura de la tesis, ¿no? La metodología que vamos a analizar, a ver si nos dan instrumento, acá también nos dice el instrumento, ¿eh? El instrumento es el inventario Burnout Matlash, que es uno de los instrumentos para analizar esta variable más utilizados. Luego también tenemos el otro instrumento, cuestionario de factores sociodemográficos. No nos dice los autores, pero podemos entender de que son instrumentos con cierta seriedad. Tenemos aquí la fecha, que también es buena, 2018 es dentro de los últimos 5 años. Si quisiéramos abrir, acá ya nos da la opción de poder ver de forma extendida cada uno de los trabajos, ¿no? Esto es como una forma de muestra. Obviamente podemos ir a otro repositorio. Vamos a Lima, ¿ya? Universidad de Lima. De Lima. Vamos a ver qué tan diferente puede ser su repositorio a los que están en Tecno, ¿no? Sí, bastante similar. Tenemos acá la búsqueda, acá algunas opciones. Ya no nos presentan todas las... acá las investigaciones más abajito. Y acá también los formatos, estamos bien un poquito más extenso, ¿no? En el anterior, por ejemplo, en la nacional solo veíamos como opciones investigación, libros, temas, trabajos de investigación. En la U de Lima ya tenemos más discursos, entrevistas, libros, capítulos, notas académicas. Entonces tenemos un poquito más nutrida este repositorio de aquí, según obviamente nuestros intereses. Acá también podemos hacer la búsqueda haciendo a ver cómo nos botan los resultados. Listo. Y ahí está, un formato similar, el título, donde podemos analizar algunos datos, presente de variables, los años, los autores. Acá también nos indica acceso abierto. Eso significa que podríamos acceder sin problemas a todo el documento. Así, ¿no? Vamos al documento, como veíamos igual un resumen. Ahora, la calidad de los resúmenes puede variar, porque, digamos, como resumen debería contener toda la información relevante de esta investigación, pero no siempre es así. En este caso, bueno, sí nos presenta el objetivo, una de las cosas principales, parte de la metodología, ¿no? Nivel de investigación exploratoria, método fenomenológico, análisis. En este caso, parece que no nos presentaron los instrumentos. Entonces, como no los presenta, tendríamos que abrir el documento y la parte de instrumentos para ver si los instrumentos se alinean a los que nosotros estamos buscando. Eso sería con los repositorios. Y si nos damos cuenta, todos tienen un formato similar. Entonces, ahora podríamos ir, aparte de los repositorios, buscar una de las bases de datos. Vamos, por ejemplo, a Renati. Siguiendo la línea de... Yo ya tengo otro completado, pero solamente con buscar en Renati en el buscador de Google, cuando abrir esta opción, ¿no? Renati. Entonces acá vemos otro formato. Como Renati no es de una sola universidad, sino la recopilación de muchas universidades
Entonces ya nos da otras divisiones, ¿no? Luego tenemos un ranking de instituciones. Este ranking de instituciones está dado más, obviamente, por la cantidad de publicaciones. Hay que reconocer que la Universidad César Vallejo tiene abundancia de investigaciones. Por el ranking tal vez podríamos ver que en calidad no es tan óptima. Las áreas también temas, en educación, productividad, calidad. Estos obviamente según nuestros intereses. Pero digamos una búsqueda general. Digamos síndrome de burnout. Mientras que ustedes pueden poner la variable que deseen. Como indicaba, la primera búsqueda que podamos hacer puede ser bastante genérica y luego ir aterrizando más según vamos explorando la precisión de nuestra idea general que hemos tenido en nuestro primer abordaje. Entonces, acá tenemos, ¿eh? Acá ya nos da más datos. Pregrado, maestría, por ahí vamos a encontrar algunos de doctorado. Acá nos da los datos. Estoy de pregrado, el título, el autor, el año y la universidad. En acá hasta nos pueden dar escala de Maslach, y tal vez si recuerdan es el que manejaba una de las series que también habíamos visto. Y aquí, vean, acá está, inventario burnout Maslach. Acá también, el burnout escalemos. Pues podremos ver que hay algunas similitudes que podemos ir abordando, ¿no? Entonces acá nos dan como que términos para la parte de abajo, términos referenciales, para poder vincular de mejor forma a nuestras investigaciones. Acá también miren, el formato de búsqueda también ya es un poquito más nutrido. Si yo quisiera poner más investigaciones por página, ordenar por relevancia o por la fecha de subida, obviamente esa fecha de subida podría ser positivo para nosotros, para tener las investigaciones más recientes. Acá también algunas opciones por autores, algunos ranking de temas. Este, digamos, es uno que recopila mucha información a nivel regional. Claro, inicialmente abarcaba todo Perú, pero hasta donde tengo conocido ya con los años se ha ido abarcando otros un poquito más recientes. Pues así podríamos ir buscando a cada uno. Lo que vamos a ver es que muchos de los repositorios que nosotros analicemos tienen más similitudes que diferencias. Entonces, lo importante es nosotros tener una actitud práctica de buscar esta información y poder ir filtrando, ¿no? Obviamente esto, mientras más experiencia tengamos y más conocimiento tal vez sobre las variables o las estructuras de la investigación, vamos a poder hacer un análisis más rápido, más valioso. Ahora, otro punto importante es, ya, una vez que yo reconozco esta tesis es la que yo, ya por ejemplo, esta me pareció un buen trabajo. Entonces, ¿qué hacíamos en la antigüedad? Lo que hacíamos era utilizar una tarjetita, anotar ahí nuestros datos, autor, el año, en físico, ¿no? Y vamos a la biblioteca y guardamos todo eso para medir un siguiente día y darle eso al bibliotecario que nos dé el libro y poder revisar. Pero ahora con la digitalización obviamente ya no vamos a hacer eso. El proceso más simple, por decir así, que podríamos hacer es copiar el enlace, vamos control C, control V y lo copiamos en un bloc de notas, ¿no? O en un Word, abrimos un Word, un documento nuevo, y aquí yo podría copiar, ¿no? Copio el título que me parece interesante. Ya, ¿dónde lo saqué? Lo saqué de esta página, ¿no? Ya, vamos a sacar de la página. Y también algunos datos, ¿no? El autor, puede poner el autor, el año también. Realmente esto es uno de los trabajos básicos que podríamos hacer. Otro trabajo básico que se podría hacer es el guardar, ¿no? Ya tengo este archivo. Una opción que me da el Chrome es ponerlo como favoritos, ¿no? Le puedo crear un favorito. Entonces vamos a agregar esta pestaña a favoritos. Entonces lo puedo poner con una carpeta nueva. Una carpeta y guardo, ¿no? Vamos a poner una carpeta. Ahí. A ver, crear una carpeta.
Y acá podría poner en una carpeta, por ejemplo, si yo creo el nombre de tesis, ¿no? Ahí. Acá puedo crear una nueva carpeta de mis favoritos. Y esta va a ser tesis. O antecedente. Y lo puedo guardar, ¿no? Y acá ya se me pone como favorito. Yo ya puedo acceder a partir de mis favoritos a este, ¿no? A LLB. Entonces ya puedo acceder. Ahora, ese también es un trabajo, digamos que si es que no sabemos utilizar herramientas más especializadas, puedo hacer eso, ¿no? Y utilizar varios favoritos y recopilar tesis que han sido de mi interés para luego poder regresar a ellas. Ahora, ¿cuál sería, digamos, el nivel más apropiado como investigadores? Es el aprender a manejar gestores de referencia. ¿Como cuáles? Manejar aquí Zotero, ¿no? Zotero, por ejemplo, yo hago Zotero, hago igual mi carpeta de tesis y le voy a poner aquí igual antecedentes. Poner el título. Ya le pongo acá, tesis, de antecedentes, ¿no? Entonces, una vez que hemos seleccionado una información relevante para nosotros, podemos ir a crear una carpeta aquí en nuestro gestor, Zotero. Y Zotero, lo bueno es que obviamente ha sido optimizado como una herramienta actual. Y yo puedo ir y referenciar. No me convendría acá, si veo, tengo como un formato PDF. Lo que me conviene a mí es ir aquí. Entonces, Zotero, aparte del programa, también tiene una extensión para Google o para Google Chrome que me permite hacer esta recopilación. Entonces, aquí ven, está guardado ¿en dónde? En antecedentes. Muy bien. ¿Y qué hace esto? Con un solo clic, yo ya he movido todos los datos de la investigación que yo quería acá. ¿Ven? Y acá tenemos hemos jalado toda la información de la tesis que yo he considerado que es adecuada. Acá tenemos factores sociodemográficos relacionados al síndrome de Burnout, que me da el autor, Heredia González, Fernando Sebastián, me dice la Universidad Privada de Tacna. Obviamente esto yo lo tengo que editar un poquito, porque no siempre está del todo optimizado. Entonces yo sé que esto es una tesis, por ejemplo. Entonces tengo que darle el formato de tesis. A ver, primero voy a copiar esto. Esto es una tesis, le tengo que dar formato de tesis. Y acá yo ya completo los datos según sean mis necesidades. Y la mayor necesidades usualmente se alinean a lo que es APA séptima generación. Entonces, según APA, puedo poner el título, acá el autor, pero el autor solo pongo apellido. Tengo que poner los nombres, el tipo de investigación. Esta era una investigación, me parece, tesis profesional, me parece que es. Profesional. Universidad, digamos, la Universidad Privada de Tacna, el lugar, obviamente. Podríamos llenar algunos datos. Lo principal es de que tengo acá ya recopilado y el enlace que yo ya puedo copiar sin necesidad de crear un Word o crear. Entonces, esto es una herramienta que hace más sofisticada la recopilación de cualquier referencia que yo quiera hacer. Entonces, acá yo puedo crear una biblioteca con todos los trabajos de investigación que yo quiera desarrollar y poder regresar a ellos en cualquier momento que quiera. Incluso acá me da una opción de trabajar en este mismo programa y poder hacer algunos resaltos. Por ejemplo, síndrome quemado se identificó. Digamos que esta información para mí es relevante y yo lo puedo aquí marcar como si fuera un resaltador, ¿no? Como si tuviera mi hoja acá presente y resalta. Eso para mí es importante. O para mí esta es importante. Hasta puedo poner como un POSIT. POSIT. Y acá decir, esto lo voy a utilizar como antecedente. Ahora lo voy a hacer en mi marco teórico. Marco teórico. Entonces podemos utilizar esta herramienta más sofisticada para no solamente recopilar, sino hacer pequeñas ediciones donde puede ser en solamente una pantalla ya tener toda mi información procesada, lista para ser llevada a mi trabajo de investigación final. Obviamente estos recursos son un poquito más profundos de lo que
acabo de exponer, y que en el futuro también va a ser un contenido a desarrollar en parte de nuestros talleres, pero más en el futuro. Por ahora estamos manejando paso a paso nuestros primeros pininos, por decir así, básicos en investigación. A partir de esto, lo que viene a ser el taller especializado donde encontrar información de calidad para su tesis. Espero haya sido de su agrado. Vamos a pasar a responder sus preguntas. Paso con el moderador. Muchas gracias, Elar. Agradecemos tu participación. Y bien, ya para ir cerrando con el taller, como bien lo mencionó, vamos a pasar a la sección de preguntas, las cuales les voy a hacer llegar en este momento para que él pueda responderlas, la cual va a servir para poder consolidar el conocimiento, el cual se impartió en el taller. A ver, denme unos minutos, unos segundos, por favor, para poder pasar a las preguntas del chat. Listo. Recordemos, hagan sus preguntas, ninguna pregunta es mala. Lo malo tal vez sería quedarnos con nuestra duda. Si es desde lo más básico hasta tal vez un conocimiento un poquito más elaborado que ustedes tengan, cualquier pregunta es bienvenida. Para hacerlo, digamos, un poquito más dinámica y no sea una conversación en un solo sentido, unilateral, ¿no? Bien, le acabo de hacer llegar las preguntas. A continuación, Elar va a responderlas. Adelante, por favor. Listo. La primera pregunta que tenemos aquí es, ¿cuál es la estructura que debería tener para hacer mis antecedentes? Pues, como veíamos, en una de las diapositivas, teníamos... Ya. La estructura general obviamente va a depender en gran manera a las exigencias de la universidad. La universidad te va a decir más o menos cómo quiere qué apartados quiere que considere esto en tu tesis, de forma casi obligatoria ponerlas. En el caso del desarrollo de antecedentes, de forma general tiene que ir información relevante. ¿Qué significa información relevante para un antecedente? Tiene que ir el autor, bien referenciado con su respectivo año. Otros datos muy relevantes. Hay algunos que piden o no el título, pero más que el título, otro punto importante son los objetivos. ¿Qué objetivo ha tenido el investigador en el desarrollo de su...? Y muchas veces gran parte del contenido del objetivo ya está en el título, solamente que el título no está dirigido, sino está de forma más genérica. Entonces es mejor tener el objetivo antes del título. Otro elemento importante va a ser la metodología. ¿Qué metodología ha utilizado el autor que nosotros estamos teniendo en nuestro antecedente? La metodología, qué nivel de investigación, tipo de investigación, la muestra que ha utilizado, los instrumentos también para mí son muy importantes, porque también se pueden alinear o escapar un poquito de tu investigación. Y un apartado tan importante que siempre va a estar son las conclusiones. ¿A qué conclusiones ha llegado el investigador con todo su trabajo? Para luego yo poder contrastar si las conclusiones también concuerdan con las mías o si difieren y poder hacer una discusión adecuada, ¿no? Esa sería la primera parte. Entonces, en un resumen, autor, objetivos, metodología, conclusiones, en términos generales. Luego tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es el repositorio de tesis que me recomendaría para mi tesis de administración? En general, tendríamos que buscar todas las posibles. Porque tal vez, si yo quiero hacer un trabajo de investigación, digamos ahora, no sé, de administración, que sea el tema particular, digamos, como ya, siguiendo lo que veíamos, ¿no?
Para el impacto económico, el desgaste ocupacional o comparte recursos humanos, esa pregunta, ¿no? Desgaste ocupacional o síndrome de burnout. El síndrome de burnout sí es bastante manejable, entonces tal vez vamos a encontrar en amplitud, pero si quisiera buscar un tema muy en particular, si es el tema burnout en magnitud, ya yo sí podría sentarme como hay bastante información, voy a buscar la información de una de las universidades de mayor referencia en administración. ¿Cuál van a ser ese tipo de instituciones? Podemos ir a ESAN, que es una de las universidades o instituciones más conocidas en ese aspecto. ¿Qué otros podríamos recurrir? Una de las que no va a faltar para muchos de nosotros, y que es exigencia, es los antecedentes de nuestra propia región, lo que vienen a ser antecedentes locales. En el ejemplo de Tacna, si es que voy a tener que buscar antecedentes en el caso de Tacna, voy a tener que ir a la Universidad Nacional, Rosa de Roma y a la Universidad Provincial. Como les decía, igual si estamos en Lima, hay mucha mayor amplitud, ¿no? Podríamos ir a la PUCP, a la PUC, Católica, podríamos ir a la misma de San, a la Pacífico, y obviamente también la propia universidad, digamos, de donde se aparta para ver cuánto. Ahora, esto no solamente para los antecedentes, sino para una perspectiva general del desarrollo que ha tenido esa variable o lo que tú pretendes investigar en ámbitos generales. Porque tal vez es una variable que ha sido demasiado estudiada en el Perú o demasiado estudiada en tu universidad. Entonces hay que tener un poquito de cuidado porque puede ser el caso de que las personas que sean nuestros filtros o evaluadores o asesores nos digan, no, esta investigación no puede ser. ¿Por qué? Porque ya es una investigación muy manoseada. Entonces ya no aporta, no nutre tanto como una investigación de temas nuevos en la materia, ¿no? Entonces, eso sería otro punto importante a tomar en cuenta. Otra pregunta sería, ¿cuántas tesis debería revisar para hacer mi tesis? ¿Cuántas tesis? Las que sean necesarias. Obviamente, mientras más amplio yo haga mi investigación, más entendimiento voy a tener yo de la variable. Y cuando yo argumente a la hora de sustentar mi tesis, más propiedad yo voy a tener para hablar. Como si la universidad me pide 9 antecedentes, 3 locales, 3 internacionales y 3 nacionales. Si yo solamente busco esos 9, va a ser algo muy acotado. ¿Por qué? Porque no voy a saber si en verdad el tema que yo estoy tratando es tan nuevo, es tan relevante o tan irrelevante. Porque puede ser muchas de las que yo busco en varios repositorios y no veo que ese tema se esté desarrollando. Yo puedo decir con toda propiedad, en el Perú no se está desarrollando ese tema del cual yo estoy abordando. Por lo cual el tema tiene un valor de innovación, de aporte. Pero si yo solamente busco 9, entonces no voy a tener esa perspectiva. Igual, si es que busco más, puedo darme cuenta que la mayoría de investigaciones, por ejemplo, está dirigida a cierto sector, ¿no? Que la mayoría de investigaciones en salud están dirigidas a un sector laboral en particular. Por ejemplo, en mismos doctores. O tal vez en profesores, que son, digamos, grupos de personas que están obviamente centradas en la institución, ¿no? Es más difícil, digamos, que abordar en construcción, ¿no? O trabajadores en construcción están esparcidos por obras. En cambio, en los colegios los veo todos concentrados en el mismo colegio. Los doctores en el mismo centro de salud. Si quisiera decir vendedores, tal vez podría abocar un centro comercial, pero si estuvieran muy lejanos, entonces va a ser un poquito difícil. Pues yo tendría que revisar, mientras más tesis, una mejor idea voy a tener sobre ese tema en muchos aspectos, en instrumentos, en metodologías, en la relevancia del tema, de esa forma. Entonces, luego tenemos otra pregunta, dice, buenas noches, cuando mencionan que sea de los últimos 5 años, ¿refiere a la fecha o que se ha llevado, la fecha que se ha llevado la investigación o el año de publicación? El del año de publicación más que todo. Ahora, eso puede variar, eso es una exigencia usualmente de la universidad. El valor de la investigación va a estar dado siempre por la seriedad del investigador y del producto. No porque sea una investigación reciente
va a ser mejor que una investigación de hace un par de años, porque tal vez la que escapa de los 5 años está mejor abordada y se alinea mucho más a mi investigación. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar por ejemplo, en una región en particular. Digamos que yo voy a hacer una investigación en todo el nivel sur. Voy a abarcar Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cusco. Voy a hacer una investigación, por ejemplo, de colegios privados, ¿no? Voy a tomar todos los colegios privados de la región sur. Entonces, si yo encuentro otro antecedente que está evaluando muy similar, pero un periodo anterior, entonces eso para mí es de mucho mayor interés, porque ese antecedente se acerca mucho a lo que yo estoy haciendo. Entonces voy a poder contrastar mejor los resultados. Ahora, si encuentro otra investigación que sea de otra región, puede ser, pero obviamente se siente que está más alejado de. Entonces, la mayoría de similitudes que pueda tener la investigación va a ser ese valor. Ahora, esa limitación que justo nos indica Héctor, de 5 años, eso lo pone la universidad. La universidad te puede decir 5 años, entonces cuando tu asesor te revise, ¿a dónde va a ir eso de la antigüedad? Va a ir de frente a tu bibliografía. Va a revisar tu bibliografía. Tu bibliografía, esto de acá tiene más de 5 años. No, sácalo. Necesitas menos. Esto también tiene más. Entonces te va a dar ese filtro. ¿Qué tan bueno es? El asesor, digamos, no debería ser tan rígido, o por el contrario, tú tendrías que dar buenos argumentos para decir, profesor, yo voy a dejar este porque es un antecedente que a mí me sirve mucho para mi investigación y es muy relevante. Entonces lo voy a dejar ahí y eso va a ser uno de mis antecedentes que tenga mayor antigüedad, pero por su relevancia lo voy a tomar en cuenta. Entonces tú también tienes que saber argumentar ello. Pero muchas veces también hay que alinearnos a lo que nos diga nuestra institución. Entonces, eso es lo que me indicas, Víctor. ¿A qué se refiere? A lo que me diga la universidad. Por el año también puede ser referencia, pero en el desarrollo, pero con el interés. Ese año en particular me interesa que haya información. Sí, no. O sea, tal vez post pandemia y pre-pandemia sí es relevante. La siguiente pregunta dice, ¿existe un vacío en este aspecto? ¿Hay algún, Julie, ¿hay algún problema si no logran contar antecedentes nacionales? Sí, no. Como comentaba hace un momento, si yo me doy cuenta que en el Perú no se ha desarrollado ese tema, entonces hay una oportunidad, hay una brecha útil para desarrollar. Porque, digamos, todos los temas pueden haber empezado así, ¿no? No es de que justo todo o de forma espontánea nació una investigación sobre eso y fue el primer antecedente que nació de la nada y nadie le dijo que no lo podía hacer. No, o sea, siempre tiene que haber un punto de partida para. Entonces, el que no haya antecedentes nacionales no es una complicación a grandes rasgos, pero hay que poder sustentarlo, ¿no? Pero cuando tu asesor o cuando tú sustentes y te digan, no hay, en la parte de antecedentes nacionales no has puesto nada, tú tienes que argumentar. Yo no he encontrado, he revisado repositorios, revistas, y no he encontrado ninguna investigación de ese país. Tal vez puedes argumentar un poquito más, he visto cosas similares, pero no se alinean totalmente con lo que viene a ser en mi presentación. Entonces, es viable que no puedas encontrar, pero también tienes que saber argumentar el por qué, ¿no? No hay porque no se dio, pero sí he hecho la búsqueda adecuada. Ahora vamos a ver más preguntas. Hay una, pero No, ya. Listo. Esas son todas nuestras preguntas que se alinean al taller. Obviamente podemos seguir utilizando, hay preguntas que pueden escapar, hay que saber también la fragilidad, entre comillas, fragilidad o características que llevan a cada una de las investigaciones. Los ejemplos que más hemos dado se acercan a casos que tienen mayor abordaje
como la parte educativa, la parte económica, administrativa. Pero también conocemos otros formatos que son mucho más cuadrados, por decir así, o tienen un modelo marcado y diferenciado a los demás, como vienen a ser investigaciones en derecho, que son bastante diferentes, investigaciones en áreas más de ciencias más fuertes, como puede ser ingenierías, también tienen sus métodos propios, trabajos más en laboratorio, como puede ser microbiología, un poquito escapan, pero siempre por eso les damos ciertos cuestionarios para saber, digamos, ustedes como participantes de a qué áreas se inclinan para poder hacer mejores ejemplos a partir de ello. Entonces, alimentamos ese hecho de que sigan poder preguntando y participando. Los esperamos siempre en los próximos talleres. Esperamos que sean útiles para todos ustedes. Muchas gracias por resolver nuestras dudas, Celer. A los participantes en general les agradecemos su interés en el taller y comentarles que estaremos brindando otro el primer lunes de junio a la misma hora que este, es decir, el 6 de junio a las 8 de la noche, titulado Normas APA, séptima edición. Este taller tiene como objetivo actualizar al tesista en la normativa APA, debido a que han surgido modificaciones respecto a la última versión. Por ello, al asistir a este taller, los participantes se encontrarán en la capacidad de usar correctamente la normativa para sus proyectos o informes final de tesis. Esperamos contar con su asistencia en este y los demás talleres que estén por venir. Finalmente, si desean el video de la ponencia, pueden responder un cuestionario de satisfacción que se les enviará por el grupo de WhatsApp. Esto nos ayuda a mejorar en nuestros futuros talleres y a ustedes les ayuda a repetir la parte específica de la ponencia que les haya interesado o que no haya quedado completamente comprendida. Y si aún así desean mayor información, pueden encontrarnos en Facebook o Instagram como Integral Investigación. Ahí subimos continuamente información útil para la elaboración de las tesis. Nuevamente, muchas gracias por su participación. Esperamos contar nuevamente con ustedes y hasta pronto. A ver. Héctor, gracias por tu pregunta. Casi se me va un poquito fuera. Dice, en el caso de que tengan dos variables de investigación, ¿mi antecedente debe contar con necesariamente las dos variables o puede tener solo una? Sí, es mejor. Mira, si tu investigación se basa en el vínculo de estas dos variables, obviamente va a ser más rico ese antecedente que también evalúa esa relación. ¿Por qué? Porque al final mis conclusiones van a estar inclinadas al desarrollo de esa relación. Entonces, me conviene que haya otra investigación que también evalúe esa relación para ver la relación que hubo con esa, la relación que hubo con esta y poder hacer una evaluación si es que hubo un vínculo, digamos, una relación directa, una relación indirecta o qué tan fuerte fue esa relación o influencia. Entonces, ¿es mejor que tengan las mismas dos variables? Sí. Ahora, para mí es mucho mejor si esas dos variables también tienen los mismos dos instrumentos, porque el utilizar otro instrumento puede ser de que tengo una evaluación diferente, ¿no? Porque también tienen diferentes dimensiones y lo voy a hablar de una forma, tal vez las mismas escalas que utiliza, las formas de respuesta van a ser diferentes y a la hora de contrastar esta evaluación con estos instrumentos y esta evaluación con estos instrumentos, no van a compatibilizar tan bien. ¿Es bueno que tenga las dos variables? Sí, porque mi comparación a la hora de la discusión de mis resultados va a ser mejor. Ahora, ¿puede tener solo una de las dos variables? Sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo tantas antecedentes que mencionar, algunas pueden sí solo abocarse a evaluar una sola variable, pero hay que valorar esa fragilidad de que también sería bueno que sea el mismo instrumento, para decir, digamos, voy a evaluar, digamos, la calidad en comprensión lectora, ¿no? Entonces, si evalúo la capacidad de comprensión lectora aquí, también debería evaluar con el mismo instrumento la evaluación lectora aquí, para que y la población también tiene que ser obviamente similar. No voy a estar en la comprensión lectora en estudiantes de universidad con comprensión lectora en estudiantes de secundaria, porque las muestras no son tan compatibles como si fueran de la misma escolares y escolares, comprensión lectora, entonces podría evaluar, ¿no? De esta región con esta región, bueno, puede ser dable que tú puedas evaluar de forma independiente las variables. Pero obviamente es mejor si tengo dos variables y yo quiero, el objetivo de mi investigación es evaluar la relación, al final evaluar la relación dada aquí,
con la evaluación dada en mi antecedente, es mejor hacerlo de esa forma. Y sobre todo con los mismos instrumentos, o con instrumentos que sean bastante similares, si es que no el mismo. Gracias por tu pregunta, Héctor. Esperamos con esto ya poder, ya una vez reabierto el taller, poder también dar la conclusión. Muchas gracias por tu participación. Bien, ya con esa pregunta finalizamos el taller. Nuevamente les recapitulo que tenemos una encuesta de satisfacción si quieren ver nuevamente el video de la ponencia. Gracias por su participación. Síganos en Facebook y en las redes sociales. Estamos como Integral Investigación en todas. Muchas gracias nuevamente. Hasta pronto.